Hola amigos, sean bienvenidos a este programa. Hoy me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Como muchos ya se han dado cuenta, el canal de Mericia TV ha crecido bastante. Por ende, quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos y a los que siempre nos han apoyado. También quiero darles las gracias por siempre estar ahí compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario motivándonos a seguir con estos videos. Para los que se preguntan qué pasó con Mericia, déjenme decirles que ella actualmente se encuentra de vacaciones. Así que yo me encargaré de traerles este nuevo segmento llamado Historias de la Biblia. Quiero darle las gracias a Mericia por permitirme traerles estas historias, los cuales sé que les va a gustar. Como su nombre bien lo indica, voy a contarles historias que la Biblia nos relata y cómo estos increíbles personajes, que algunos fueron fuertemente usados por Dios en aquel tiempo, nos enseñan muchas cosas asombrosas. Sin más que agregar, ponte cómodo, ve y trae una soda, unas papitas, pues la historia que te contaré hoy te dejará un fuerte mensaje de fe y cómo el poder de la oración puede cambiar tu vida. Mi nombre es Cristian y esto es Mericia TV. Comenzamos. Moisés era un hombre con cualidades muy increíbles y extraordinarias. Muchos hemos escuchado de la historia de Moisés y de cómo él condujo al pueblo de Israel por el desierto, en búsqueda de la tierra prometida. En ese peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel se enfrentó a muchos peligros y tuvieron que pelear mucho. Uno de sus principales enemigos fue el pueblo de Amalek. Con esta pequeña introducción a la historia sabemos por dónde va el asunto, ¿no? Bueno, antes de continuar, quiero hablarles un poco del pueblo de Amalek, conocido como los amalecitas. Los amalecitas era un grupo antiguo de merodeadores nómadas en el tiempo del éxodo de Israel de Egipto. Estaban concentrados en torno de Cades y Barnea, en el desierto del Negev, al sur de Palestina. Desde este centro, sus campamentos irradiaban por todas partes, en la península del Sinaí y la Arabia septentrional. La mayor parte del tiempo vivían saqueando a sus vecinos más pacíficos. El origen de los amalecitas es incierto. En Génesis 36:12 se anota a Amalek como nieto de Esaú. A los amalecitas se les llama la primera de las naciones, lo cual indica la existencia de otros pueblos a los cuales también llamaban amalecitas, que vivían antes de Amalek, mencionado como descendiente de Esaú. Los amalecitas fueron una tribu más de las muchas que poblaron la tierra de Canaán, territorio que es la tierra prometida por Dios, a los descendientes de Israel, Jacob, nieto de Abraham. Su cultura era como la de todas las tribus existentes en su época, 1500 años antes de Cristo, adoradores de imágenes y esculturas, y también practicaban sacrificios a sus dioses. ¿Por qué son de interés para nosotros los amalecitas? Pues la respuesta es que ellos llegaron a ser enemigos crónicos de Dios y de su pueblo escogido en aquel tiempo, el antiguo Israel. La manera en que Dios trató a estos amalecitas es de interés para todos los hombres y las naciones, porque esto provee un modelo para la manera en la que Él tratará a sus enemigos hoy día. Muy bien, ahora ya entramos un poco en contexto acerca de este pueblo y sus costumbres. Pero ¿por qué les conté que este pueblo, los amalecitas, eran enemigos crónicos de Dios? Pues lo que verás y escucharás a continuación te va a dejar sorprendido. Veamos. En Éxodo 17, del 8 al 13, la Biblia nos cuenta sobre la batalla del pueblo de Israel contra Amalek. En un lugar llamado Refidim, llegó Amalek con su gran ejército a enfrentarse a Moisés y su pueblo. Entonces Moisés dio instrucciones a uno de sus fieles servidores de nombre Josué, diciéndole: prepárate para enfrentar al enemigo, escoge a tus mejores hombres del pueblo y sal a luchar contra el ejército de Amalek. Moisés le dijo: yo estaré a primera hora de la mañana en la cumbre de un cerro con la vara de Dios en la mano. Y Josué hizo como Moisés le pidió. Buscó entre el pueblo los mejores hombres, sin embargo, ninguno contaba con adiestramiento militar o siquiera había estado en una batalla. Pero Josué nunca dudó de lo que Moisés le había dicho y creyó que Dios estaría de su lado. Es increíble la valentía de Josué en esta historia, la sabiduría de Moisés para escogerlo a él en primer lugar. Ahora te haré una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieses sido Josué o alguien del pueblo de Israel? ¿Saldrías a pelear contra Amalek o hubieses salido corriendo en dirección contraria a la batalla? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ahora vamos a lo interesante de esta historia. Vamos a ver cómo se desarrolló esta batalla entre simples campesinos contra un ejército que se encontraba fuerte armado, que déjenme decirles que en aquel entonces ellos usaban escudos y espadas. Veamos.
Josué y los hombres que escogió para luchar esperaban al ejército de Amalek donde Moisés le indicó. Mientras el ejército de Amalek se dirigía a gran velocidad al lugar de la batalla y a lo lejos Amalek junto a su general se burlaban del pueblo de Israel, pues notaban que ellos no estaban preparados para luchar, ni siquiera contaban con armaduras que los ayudaran a protegerse de los golpes. Mientras esto acontecía, en la cima de aquel cerro ya se encontraba Moisés, con la vara de Dios en las manos, y también lo acompañaba Aarón y Hur. La batalla comenzó. Y Moisés con la vara de Dios en ambas manos, arriba de su cabeza, empezó a orar a Dios para que su pueblo saliera victorioso. Josué y sus escogidos luchaban hombro a hombro, y aunque eran superados a gran cantidad por el enemigo, ninguno caía o era herido de ninguna manera. Esta batalla estaba durando horas, y uno a uno fueron cayendo los soldados de Amalek. Pero Moisés empezó a sentirse muy cansado. Estar mucho tiempo con las manos arriba le incomodaba demasiado, y sucedía que cuando él alzaba sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Amigos, el solo imaginarnos estar en la posición de Moisés, sosteniendo la vara de Dios por todo un día, me parece algo de lo que muchos no seríamos capaces. Si estar 30 minutos o una hora en el gimnasio se nos hace muy cansado, imaginémonos estar todo el día con una vara pesada arriba de nuestra cabeza. Aunque en la Biblia no nos indica cuál era el peso de la vara de Dios, debemos imaginarnos que sí era pesada, pues de lo contrario Moisés no se hubiese cansado. Pero tú me dirás, ¿qué pasó después? ¿Quién ganó? ¿Israel o Amalek? Pues ahorita veremos el desenlace de esta historia, pero si te está gustando este video, suscríbete para traerte más videos y batallas tan interesantes como esta. Josué al lado de sus hombres luchaban sin descanso, pero se empezaron a sentir muy acorralados y creyeron que Dios los había abandonado, pues ellos no sabían lo que estaba aconteciendo con Moisés y lo cansado que él estaba. Así que muy ingeniosos Aarón y Hur tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés, con el fin de que Moisés pudiera sentarse sobre ella, y así lo hizo. Y la Biblia nos cuenta que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, uno al lado del otro, es decir, uno en la mano izquierda y el otro en la mano derecha, sirviéndole a Moisés como apoyo para que él pudiese continuar con las manos sobre su cabeza. La batalla continuó hasta que se puso el sol. Josué y sus hombres acabaron con el ejército de Amalek a filo de espada. De esta forma salió victorioso el pueblo de Israel. Y así es como llegamos al final de esta increíble historia. Pero ahora yo quiero dejarte con un mensaje. En la Biblia podemos encontrar muchas historias de personas con características comunes, como cualquier otra, como tú, como yo, que fueron escogidos por Dios. Muchos somos débiles, nos cansamos, tenemos hambre, nos rendimos fácilmente porque muchas veces no soportamos cargas difíciles y no podemos más. Quiero que sepas que Moisés también se cansó. Incluso en la Biblia podemos encontrar un versículo, Juan 4, del 1 al 14, que nos cuenta que Jesucristo también se cansó. Un día él se encontraba caminando y se sentó junto a un pozo, el pozo de Jacob, y le dio sed. En ese momento una mujer samaritana se acercó a él y Jesús le dijo, «Dame de beber». Entonces la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos en ese entonces no tenían tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», refiriéndose al agua del pozo. «Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para la vida eterna». Si quieres que te cuente más al respecto de esta historia, apreciaríamos mucho que nos des un like y compartas estos videos. Regresando a la historia de la batalla, esta nos deja muchas enseñanzas. La primera, debemos saber bien quiénes son nuestros amigos o las personas que nos rodean, pues Moisés había escogido a Aarón y Hur con un propósito, e inmediatamente se dieron cuenta que su líder necesitaba de su ayuda y buscaron una solución al problema. Muchas veces nosotros nos sentimos hundidos en nuestros problemas, pero a veces no vemos a nuestro alrededor. Nuestro orgullo nos impide buscar ayuda, o peor aún, recibir ayuda, aún sabiendo que estamos mal.
Por eso mismo tenemos que escoger muy bien a nuestras amistades, pues una mala amistad, al contrario de ayudarnos a salir del problema en el que nos encontramos, nos hundirá más. Por eso tenemos que buscar amistades que vayan a la iglesia, personas que amen a Dios y a su prójimo, que cuando nos vean en un problema quieran ayudarnos de corazón, sin querer recibir nada a cambio. La segunda enseñanza que nos deja esta historia es el poder de la oración. Cuando estamos en las adversidades de la vida y sentimos que no podemos más, es cuando más debemos orar y pedirle a Dios las fuerzas necesarias para continuar en la lucha, porque para Dios nada se le es imposible. Como hijos de Dios debemos de entender que todo tiene un propósito y pronto veremos cómo el sol se oculta y ese problema habrá desaparecido, pues Jesús y el Espíritu Santo se encuentran con nosotros. Uno de cada lado, como Aarón y Hur con Moisés. Ellos serán nuestro apoyo, solamente no tenemos que dejar de seguir orando. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Quiero darte las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ahora te toca a ti ser ese Aarón o ese Hur que alguien necesita. Comparte este video con un amigo o amiga para que este increíble mensaje no se pierda. Sin más, de nuevo gracias y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bye bye.